Estas hormonas son de naturaleza esteroidea. Se sintetizan en las células de la granulosa y en las células tecales, en las células de la teca interna, ya que las células de la teca externa constituyen la cápsula del folículo. Si no hubieran folículos ováricos, en proceso de maduración no se forman las hormonas sexuales femeninas. De ahí la necesidad de activar la maduración de los folículos, y eso lo hacen las hormonas gonadotrópicas, la folículo estimulante especialmente, que es la que activa a un grupo de folículos de entre 6 a 12 cada mes. O sea, la función del sistema reproductor femenino en respuesta a estas hormonas, a este sistema hormonal o a este eje hormonal, es cíclica. O sea, a diferencia del varón, que una vez que inicia su actividad, o sea, el eje hipotálamo, hipófisis, gónada en el varón, una vez que se activa esa función, inicia y se mantiene a lo largo de la vida. Incluso se dice que hasta los 70 a 80 años todavía mantiene la función de este sistema hormonal y por lo tanto la función sexual, aunque disminuida, porque disminuye la cantidad de hormonas, pero se mantiene. En cambio, en la mujer, a partir de la pubertad, en la que se activa la GnRH y actúa sobre la adenohipófisis, estimulando la secreción de las gonadotropinas, se dice que ambas, tanto GnRH como gonadotropinas, tienen un mecanismo de acción similar a través del segundo mensajero. O sea, activan en la célula blanco, que de la GnRH sería las células gonadotrópas de la adenohipófisis. Para las gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante, serían las células ováricas, las foliculares y del estroma ovárico. El mecanismo de acción es a través de la activación del segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y es el AMP cíclico el que activa una proteínquinasa que a su vez produce la fosforilación de un conjunto de enzimas, y de estas dependen las acciones de la gonadoliberina en las células gonadotropas de la adenohipófisis para la síntesis y secreción de gonadotropinas. Igual que en el varón, la gonadoliberina tiene una secreción pulsátil en la que se secreta gonadoliberina, la GnRH, en pulsos que duran 5 a 25 minutos y que se repiten 1 a 2 horas. A estos pulsos, bueno, esta es la forma de estimular de la gonadoliberina a la adenohipófisis. Y en respuesta a esta estimulación se produce la secreción de gonadotropinas. Bueno, se acepta también esa oscilación o secreción pulsátil. Pero en la mujer tiene más características de incrementos sostenidos que se ajustan a un ciclo sexual mensual. Por lo tanto, en la mujer, la secreción de estas gonadotropinas y a su vez la secreción de las hormonas ováricas está regulada y tiene variaciones a lo largo de un ciclo sexual mensual. Y ese ciclo sexual mensual es en promedio de 28 días, con variaciones de 20 días, o sea, puede ser un ciclo corto de hasta 20 días y es considerado normal, y también de prolongarse hasta 45 días y todavía se considera normal. Ese es el rango de variación de un ciclo sexual mensual. Y en ese ciclo sexual mensual es que se producen variaciones en la secreción de gonadotropinas y de hormonas ováricas, tanto de estrógenos como de progesterona.
Aclarado aquello, volvemos a nuestro cuadro, al esquema de estudio de las hormonas ováricas. La naturaleza de estas hormonas ováricas de ambos grupos, estrógenos y gestágenos, es esteroidea. Sabemos que la naturaleza química nos permite orientarnos sobre dos aspectos. Uno es las características de las células secretoras de estas hormonas. Tendrían mayor desarrollo del retículo endoplásmico liso y de mayor cantidad de mitocondrias. El mecanismo de secreción, bueno, las hormonas una vez que se sintetizan son liberadas y liberadas a la sangre son transportadas unidas a proteínas plasmáticas. Este transporte lo realizan unidas tanto a la albúmina como a proteínas del tipo globulinas, probablemente sean globulinas beta. Las que tienen, se reconoce una globulina transportadora del estradiol. Por lo tanto, este transporte determina una vida media de la hormona circulando en sangre de alrededor de 30 minutos. Y luego es liberada, ya que la unión no es tan fuerte, es liberada la hormona y sale de la sangre el tejido, hacia el tejido diana para los efectos correspondientes. En el caso bueno, en ambas hormonas el receptor se encuentra en el núcleo, ya que estas hormonas pueden atravesar la membrana celular y se unen al receptor. Hay un detalle que estaba mencionando antes del corte y que se me olvidaba. Una vez que se sintetizan, bueno, las hormonas, las células donde se sintetizan son las células de la granulosa y las células de la teca interna del folículo en maduración. Si no se activan los folículos, no se sintetizan estas hormonas. Bueno, la síntesis en estas dos células parte del colesterol y del primer compuesto que se obtiene, la pregnenolona. Pero la primera hormona que se forma es la progesterona. En las células de la teca, esta progesterona puede ser transformada en androstendiona, un andrógeno. Lo mismo en las células de la granulosa. En la línea de cambios por acción enzimática, a partir de la pregnenolona se va formando progesterona y esta se convierte en androstendiona. Puede quedar como progesterona y si hay un exceso puede convertirse en androstendiona. Y la androstendiona formada en las células de la teca interna pasan a través de las células de la granulosa dirigiéndose al centro del folículo, donde se va acumulando un líquido, el líquido folicular. En ese transporte o en ese paso desde las células de la teca interna pasan o atraviesan por las células de la granulosa y en las células de la granulosa existe una enzima, la aromatasa. Eso era lo que estaba mencionando justo cuando se cortó. Y es la enzima aromatasa la que transforma tanto a la progesterona y a la androstendiona en estrógeno, en beta estradiol principalmente, que es la mayor cantidad. Y de esta manera, el resultado final es la liberación del beta estradiol. Puede que la progesterona se transforme casi toda en beta estradiol, pero pasando siempre por esta línea de transformación de progesterona a androstendiona. Y puede también liberarse algo de androstendiona desde las células de la teca interna. De ahí que tanto en el varón como en la mujer se pueden encontrar hormonas sexuales masculinas y femeninas. Solo que en el varón predominan las masculinas y en la mujer predominan las femeninas. Pero hay
una, una baja concentración de la hormona sexual correspondiente al otro sexo. Entonces, algo de androstendiona puede liberarse, incluso transformarse en testosterona. Sin embargo, la mayor cantidad se transforma en beta-estradiol. Ahora, esta transformación de progesterona en beta-estradiol es el mecanismo, o sea, por la acción de la aromatasa, que determina que en la primera mitad del ciclo sexual mensual predominen los estrógenos y en la segunda mitad del ciclo sexual mensual hay tal cantidad de formación, o sea, hay tal cantidad de progesterona formada que supera con mucho la capacidad de las células de la granulosa, que se convierten en luteínicas, de transformarlas en estrógenos. Y por eso es que predomina en la segunda mitad del ciclo la progesterona. Y los cambios que inducen son los preparatorios para la gestación. Bueno, entonces estábamos hablando de la síntesis, el mecanismo de la secreción, el transporte de estos dos tipos de hormonas en sangre unido a proteínas plasmáticas, albúmina y globulinas. Eso determina una vida media de 30 minutos y luego se unen a los tejidos diana en los que el receptor se encuentra en el interior de la célula blanco. Una vez que se une al receptor se produce la unión con el complejo hormona-receptor y la activación también de enzimas que determinarán la acción de estas hormonas. Ese es el mecanismo hormonal de acción hormonal, constituyendo el complejo hormona-receptor y es este complejo hormona-receptor el que induce la activación de enzimas que determinan las acciones. ¿Cuáles son esas acciones fisiológicas? Bueno, de los estrógenos, cuando inician los primeros ciclos sexuales mensuales, la función es fundamental en determinar el crecimiento y maduración de los caracteres sexuales primarios en la mujer y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Posteriormente es el mantener estos caracteres sexuales secundarios y por otro lado, entre las acciones más importantes de las hormonas ováricas es determinar el ciclo menstrual o ciclo endometrial. Vamos a hablar del ciclo ovárico y del ciclo endometrial en la siguiente clase. ¿Cómo se regulan estas hormonas? La regulación es básicamente por el mecanismo de retroalimentación negativa. Cuando aumenta la secreción de una hormona, las hormonas ováricas, por ejemplo, estrógenos y progesterona, este incremento del beta-estradiol y de la progesterona, actúa sobre la adenohipófisis y el hipotálamo para disminuir la secreción de gonadotropinas y gonadoliberina y volver a la concentración normal. Es el típico mecanismo por retroalimentación negativa. Y si estuvieran disminuidas estas hormonas, se activa un mecanismo, el mismo mecanismo de retroalimentación negativa, pero que tiene acción estimulante para aumentar la secreción de gonadotropinas y gonadoliberina. Esa es la relación de este hipotálamo, hipófisis, gónada. Sin embargo, antes de la ovulación, 2 días antes de la ovulación, no se tiene bien aclarado por qué, pero la mayor secreción de estrógenos y que empieza a secretarse algo de progesterona actúa modificando el mecanismo de retroalimentación que en vez de ser negativo se hace positivo. Y como mecanismo de retroalimentación positivo estimulan una mayor secreción de hormonas gonadotropinas y entre estas la luteinizante, determinando un pico, o sea, una gran secreción de luteinizante 1 a 2 días antes de la ovulación. Y este pico preovulatorio de la luteinizante es fundamental para inducir la transformación de las células de la granulosa en células luteínicas, o sea, la transformación del folículo en cuerpo lúteo. Eso ocurre ya después de la... inicia antes de la ovulación y se consolida después de la ovulación. Pero
Esta hormona luteinizante también induce cambios en el folículo que debilita la cápsula del folículo maduro y facilita la ovulación. Si no hubiera pico preovulatorio de luteinizante, no se produce la ovulación. Entonces, en el mecanismo de regulación hormonal identificamos el básico mecanismo de retroalimentación negativo desde la gónada, que es el ovario, hacia la adenohipófisis y el hipotálamo. Pero en un momento dado, en la mitad del ciclo, cerca de la mitad del ciclo, se activa una retroalimentación positiva que desaparece después de la ovulación y vuelve a establecerse la retroalimentación negativa de control del eje hipotálamo-hipófisis-gonada. Debemos mencionar en el mecanismo de degradación que tanto el beta-estradiol como la progesterona son inactivados en el hígado, metabolizados o inactivados. Y transformados, el beta-estradiol se transforma especialmente en estriol. De ahí que de las 3 hormonas identificadas como del grupo de estrógenos, beta-estradiol, estrona y estriol, el beta-estradiol y la estrona se convierten en estriol y por eso se cree que en realidad el estriol es más un producto, un metabolito, un producto de degradación que una hormona activa. Y se elimina una vez inactivado, conjugado en el hígado y se elimina especialmente vía renal, aunque a través de la bilis también algo se puede eliminar o excretar. En el caso de la progesterona, esta progesterona es también inactivada o metabolizada o degradada en el hígado y se convierte en pregnanolol. Ese es el metabolito de la progesterona y de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, el pregnanolol. De la cantidad de pregnanolol que se forma en el hígado producto de la degradación de progesterona y de 17-alfa-hidroxiprogesterona, el 10% se elimina por el riñón, la mayor parte se elimina por la bilis. Este 10% es el que permite, este 10% de eliminación por la orina es el que permite establecer un índice de eliminación del pregnanolol que representa la inactivación y eliminación de la progesterona y por lo tanto este pregnanolol puede encontrarse en la orina, dosificarse. Primero, que si se encuentra en la orina, quiere decir que ha ocurrido la ovulación y por eso hay progesterona. Si es que sucediera un ciclo sexual mensual anovulatorio, el folículo no se convierte en cuerpo lúteo y predomina la secreción de estrógenos y no de progesterona o de gestágenos. Por lo tanto, la presencia de pregnanolol indica que sí hubo ovulación y que la persona se encuentra en la segunda mitad del ciclo. Por eso hay pregnanolol en la orina y corresponde al 10% de la progesterona degradada. Puede utilizarse este estudio para determinar si un ciclo fue anovulatorio o fue ovulatorio, o sea, si hubo ovulación o no. Eso lo van a encontrar en el libro, es una de las tareas de la guía también y como verán toda la información está nomás en el libro que deben revisar. Bueno, ahora, consecuencias de modificaciones de la secreción de estrógenos y progesterona. Cuando hay una falla hepática puede acumularse los estrógenos y progesterona y producir efectos por la excesiva cantidad de hormonas sexuales femeninas. Igual la disminución, vamos a hablar del hipogonadismo y de la hipersecreción. Al final de este tema vamos a dejar pendiente este aspecto. Hemos hablado, por lo tanto, del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El hipotálamo, que secreta, desde el hipotálamo se secreta la gonadoliberina, actúa en la adenohipófisis, estimulando la síntesis y secreción de gonadotropinas, la folículo estimulante y luteinizante.
La folículo estimulante estimula el desarrollo del folículo ovárico, actúa en las células de la teca interna, estimula la secreción de estrógenos, estimula la proliferación endometrial. La luteinizante estimula el desarrollo del cuerpo lúteo una vez que se ha producido la ovulación, estimula la secreción de progesterona y promueve los cambios secretorios del endometrio. Las hormonas sexuales femeninas corresponden a dos grupos, los estrógenos y los gestágenos. Los estrógenos son tres, el beta-estradiol, estrona y estriol, aunque el estriol se cree que es un metabolito del beta-estradiol y de la estrona. De todas maneras, la hormona que representa la actividad de los estrógenos es el beta-estradiol. Y de los gestágenos hay dos hormonas, la progesterona y la 17-alfa-hidroxiprogesterona. La progesterona es la que representa la actividad de los gestágenos. De ahí que solo se menciona la progesterona. Los estrógenos, el beta-estradiol, son los que determinan los caracteres sexuales secundarios. La progesterona tiene más participación en la preparación para la gestación, como lo vamos a estudiar al hablar del ciclo sexual mensual y sobre todo del ciclo endometrial. Este sistema hormonal femenino del que acabamos de hablar es el responsable de las funciones del sistema reproductor femenino. Los cambios hormonales hipofisarios cíclicos durante el ciclo sexual mensual son los que inducen cambios, o sea, actúan sobre los ovarios e inducen cambios que se estudian en el ciclo ovárico o cambios que caracterizan a ese ciclo ovárico, que consisten en el desarrollo de los folículos hasta la maduración de uno solo, usualmente, producto de la maduración se produce la ovulación y después de la ovulación la transformación del folículo en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es responsable de los cambios en la segunda mitad del ciclo. Bueno, en el ciclo ovárico se reconocen dos fases, la fase folicular y la fase lutéinica, separadas por la ovulación. Este ciclo ovárico o de este ciclo ovárico dependen los cambios hormonales ováricos en los que se sintetizan y secretan estas hormonas de las que hablábamos, los estrógenos y la progesterona, o el beta-estradiol y la progesterona. Y son el beta-estradiol y la progesterona los que inducen los cambios en el ciclo endometrial. Por lo tanto, en la siguiente clase vamos a hablar del ciclo ovárico y del ciclo endometrial, ya que ahora hemos hablado del sistema hormonal y hemos identificado las hormonas. El ciclo menstrual, habíamos dicho, es de 28 días. Bueno, se identifica como ciclo sexual mensual femenino. Y el ciclo menstrual hace referencia a este ciclo sexual mensual femenino, aunque algunos indican que solamente se refiere al ciclo endometrial, que es el llamado ciclo menstrual, porque tiene tres fases. El ciclo endometrial tiene tres fases: la fase de desarrollo, la fase secretora y la fase menstrual. Esas son las fases del ciclo endometrial que coinciden con las fases del ciclo ovárico, que son la fase folicular, la ovulación y la fase lutéinica. En realidad, la ovulación es un evento que separa las dos fases del ciclo ovárico. En el ciclo endometrial se reconocen tres fases: la fase de desarrollo, la fase secretora y la fase menstrual. Estos dos ciclos, ovárico y endometrial, están integrados en el ciclo sexual mensual de 28 días, también llamado ciclo menstrual, que puede variar entre 20 y 45 días. Las hormonas de las que hablábamos se secretan, a diferencia del varón, y esta es la gran diferencia con el varón, y es la complejidad de la función del sistema reproductor femenino. El ciclo sexual mensual depende de la secreción de las hormonas gonadotropinas, de las hormonas adenohipofisarias, folículo estimulante y luteinizante. Al inicio del ciclo, que está marcado por el inicio de la menstruación, aumenta la concentración, aumenta la secreción de folículo estimulante, que es la que activa entre 6 a 12 folículos ováricos que empiezan a madurar.
va aumentando en los primeros días y esa folícula estimulante que activa los folículos e inicia la maduración hace que a partir de las células de la granulosa que se van diferenciando y las células tecales internas empiece la secreción de estradiol. No se olviden que antes se produce la progesterona, la androstendiona y estas se transforman en estradiol. Bueno, en síntesis, el estradiol va aumentando. En la medida que va desarrollándose este ciclo, el aumento de estradiol ejerce la retroacción negativa sobre las hormonas gonadotropinas. Aunque la luteinizante también incrementa su secreción, es bastante disminuida con respecto a la folícula estimulante, hasta aproximarse a la mitad del ciclo. En el día 10 a 11 aumenta enormemente el estradiol y activa un mecanismo de retroalimentación positiva que se cree se debe a la presencia de mayor cantidad de progesterona que sensibiliza a las células de la adenohipófisis, las gonadotropas, para aumentar la secreción de gonadotropinas. Por lo tanto, 1 o 2 días antes de la ovulación, que usualmente se fija como el día 14, se produce un incremento enorme de la secreción de la hormona luteinizante, produciéndose el pico preovulatorio de la luteinizante 16 horas antes de la ovulación. Es esta luteinizante la que actúa en las células de la granulosa del folículo, convirtiéndola en células luteínicas y aumenta la secreción de progesterona. Una vez que se ha producido la ovulación, no se sabe bien por qué, se pierde ese mecanismo de retroalimentación positiva y vuelve a establecerse la retroalimentación negativa, y por eso la luteinizante y la folícula estimulante van disminuyendo. La folícula estimulante también incrementa, pero ese incremento no es tan marcado como el de la luteinizante. Ambas van disminuyendo por la gran cantidad de hormonas ováricas. Esa estimulación previo a la ovulación y la transformación del folículo en cuerpo lúteo hace que la secreción de progesterona sea tan elevada que supera la de los estrógenos. De ahí que en la segunda mitad del ciclo haya más progesterona que beta-estradiol. Y este incremento de las hormonas ováricas inhibe la secreción de las gonadotropinas hasta que 2 o 3 días antes de terminar el ciclo, produce la involución del cuerpo lúteo y la disminución de hormonas ováricas, tanto progesterona como beta-estradiol. Esta deprivación hormonal libera a la adenohipófisis de la inhibición de la retroalimentación negativa, del efecto inhibidor por retroalimentación negativa, y es entonces cuando se libera la adenohipófisis de este efecto por retroacción negativa y empieza a aumentar las gonadotropinas. De ahí es que vuelven a activar a otro grupo de folículos para iniciar un nuevo ciclo, mientras que la deprivación hormonal, la falta de hormonas ováricas, progesterona especialmente y estrógenos, hace que el endometrio degenere y empiece la menstruación. En este momento inicia la menstruación, que marca el inicio del ciclo siguiente. Esos son los cambios sexuales hormonales. Vean ustedes que son extremadamente complejos. Eso hace que la fisiología femenina sea compleja de estudiar. Y eso que estamos separando hormonas del ciclo ovárico y del ciclo endometrial, que usualmente se sobreponen, y bueno, los vamos a estudiar separaditos en la siguiente clase. Este es el sistema hormonal femenino, en el que el estímulo parte del hipotálamo con la secreción de la gonadoliberina, estimulando a la adenohipófisis para la secreción de las gonadotropinas. Las gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante, actúan sobre los ovarios, y los cambios cíclicos, los cambios en el ovario que tienen características cíclicas, modulan la secreción de las gonadotropinas desde la adenohipófisis, de ahí que están sometidas a retroalimentación negativa inicial
positiva antes de la ovulación vuelve a ser negativa después. Hemos identificado esta retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva en los días 12 a 14 del ciclo. Una vez que se produce la ovulación, vuelve a la retroalimentación negativa de control de la secreción de hormonas ováricas, que a su vez influyen en las hormonas, perdón, la retroalimentación negativa de las gonadotropinas, que a su vez influyen en la secreción de las hormonas ováricas. Esas son las variaciones hormonales de las gonadotropinas, las variaciones de las hormonas ováricas y las variaciones en el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, que también es llamado menstrual, que vamos a hablar en la siguiente clase. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, y si no, nos despedimos hasta el día miércoles en las clases teóricas. ¿Todos se durmieron o se fueron a estudiar? Seguimos aquí, doctora. Seguimos aquí, doctora. Bueno. Por eso dicen que las mujeres somos tan complejas. ¿Ustedes creen que la explicación sea la función, este sistema hormonal? Ricardo. ¿Quieren que llame lista o así nomás nos despedimos? Como usted quiera, doctor. Como usted, doctor. Porque tenemos 6 minutos. Bueno, atiendan a la lista. Aguilar Rafael. Presente. Aguirre Germán. Presente. Aguirre Juan. Presente. Alanoca Abraham. Abraham se está perdiendo, ¿eh? Alfaro Cristian. Se va a comer empanadas. Amador Ana. Presente. Amador Carvalho. Amador Candelario. Está estudiando. Apasa Flavia. Presente, doctora. Arcedi. Presente, doctora. Arcedi está. Bueno. Arequipa está.